Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar, por supuesto, de los suplentes del All-Star Game, que, bueno, es la comidilla del día, lo va a ser durante unos cuantos días. También es cierto que luego tendremos otros debates y esto pues quedará atrás, como todo en la vida, ¿no? Que al final siempre hay una discusión una semana y la siguiente semana tenemos otras historias que las reemplazan. Nos queda también, por supuesto, saber cuál será la configuración de los equipos, que la tienen que decidir LeBron James y Kevin Durant, algo que será muy, muy interesante y muy jugoso. Ver, por ejemplo, quién se lleva a Stephen Curry, pero hoy tenemos que meternos con los suplentes porque además yo de momento estoy bastante indignado. Estoy aquí con Sergio Raminal. No sé cómo te has encontrado tú los suplentes y de primeras, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo creo más o menos dentro de lo esperado. Tampoco podemos entrar, luego entraremos a debate, mejor dicho, en quiénes nos faltan y quiénes nos sobran, pero yo creo que es más o menos justo. Luego ya podemos entrar a valorar que alguien pueda merecérselo más o menos, pero creo que es dentro de 2 o 3 movimientos es un poco lo que esperábamos. Uno podría haber sido titular, otro podría haber sido suplente, pero yo creo que dentro de las quinielas que más o menos la gente tenía, es bastante de consenso, por decirlo de alguna manera. Claro, yo estoy primero indignado porque no está Devin Booker, entonces eso ya para mí convierte esto en casi prácticamente un engaño. Pero sí que es cierto que me sorprenden bastantes cosas y sobre todo no sé si una tendencia. Puede que aquí también mi preferencia por los Phoenix Suns incluso lo nuble un poco, pero tengo la sensación, no sé si es acertado o no, que en los últimos tiempos estamos viendo cada vez más jugadores de récord negativo aparecer más arriba, ¿no? Este año tenemos, no tanto en el oeste, donde solo ha entrado Zion Williamson con récord negativo, pero en el este sí que tenemos unas cuantas elecciones de jugadores con récord negativo. Es cierto que lo de los Celtics es algo más quizá puntual, estaban en 15-15 cuando salen Tatum y Brown, ahora están en 15-16 tras la derrota de esta pasada madrugada, estamos hablando en miércoles a las 3 de la tarde, pero sí que es cierto que está Zach LaVine, que se está hablando de él. Tenemos a Julius Randle con los Knicks competitivos en récord negativo. Y sobre todo el caso de Nikola Vucevic, que yo creo que es un poco el más sangrante. No sé si esto es una tendencia, pero claro, cuando ves que el año pasado Trae Young fue titular con ese récord y este año lo es Bradley Beal, antes de que los Wizards tuviesen esa racha de 5 victorias, quizás se está premiando menos con el paso del tiempo el conseguir victorias. Es decir, que tiene peso ganar, pero quizá no tanto. Bueno, a ver, lo del este nos daría para otro podcast porque últimamente el nivel competitivo del este está cayendo aún más si cabe respecto a lo que ya venía siendo una tendencia en la última década, diría yo. Pero, a ver, es que lo importante realmente no es el All-Star. Lo decimos siempre que el All-Star, pues bueno, es un concurso de popularidad donde llevas a los jugadores que son más famosos que te sirve para promocionar la liga, pero lo que de verdad importa a la hora de los contratos es el All-NBA, es decir, los mejores quintetos de la temporada. Ahí sí que se premia lo que se ha hecho durante todo el curso a nivel colectivo e individual. Ahí no te vas a encontrar a un Bradley Beal, no te vas a encontrar a un Nikola Vucevic, te vas a encontrar, pues bueno, la distribución de los mejores jugadores de toda la NBA. Y yo creo que van por ahí los tiros. Luego, pues bueno, podemos entrar a valorar que poco a poco la NBA se va convirtiendo cada vez más en un deporte individualizado, individualista, en el que se destacan más las estrellas o las figuras más características que el esfuerzo colectivo, porque si fuese así, si simplemente nos dedicásemos a premiar lo colectivo, pues Chris Middleton tendría que ser titular, probablemente James Harden y Kyrie Irving lo mismo por el este, Tobias Harris también se ha quedado fuera, es decir, ¿qué nos quedamos? ¿Con simplemente los mejores jugadores de los 3 primeros equipos? Bueno, pues entonces adiós a Luka Doncic. En su momento adiós a Pau Gasol Sí. en Memphis Grizzlies. Es que yo creo que el All-Star no está para premiar lo colectivo, sino para poner a los jugadores más llamativos porque es la gran fiesta publicitaria y de exposición de la liga. Sí que es cierto que luego, evidentemente, cuando hacemos el repaso de la carrera de un jugador, sacamos los All-NBA, pero muchas veces se mira primero el número de All-Stars. No digo que se deba hacer, pero muchas veces se mira primero el número de All-Stars que tiene antes que el número de All-NBA, ¿no? Eso sí que, al menos yo tengo esa sensación. Por ejemplo, Mike Conley también, otro jugador que podía haber entrado,
si los Utah Jazz hubiesen recibido 3 All-Stars. No lo han recibido. Vamos a meternos ya de lleno con los suplentes, donde tenemos, vamos a hacer un poco el repaso también a lo que son la distribución de los votos, porque claro, aquí ya no dejamos de lado los votos populares, los votos de prensa y de jugadores, es voto de entrenadores, y recordemos, tienen que elegir por cada conferencia a 2 guards, a 3 jugadores de frontcourt, y luego las 2 wildcards, jugadores que pueden ser de cualquiera de las 2 zonas. Me ha sorprendido bastante el reparto. En el oeste tenemos como guards a Damian Lillard, que era evidente su elección, y a Chris Paul. Luego tenemos en el frontcourt, que también me ha sorprendido, Zion Williamson, Anthony Davis lesionado y Rudy Gobert. Como wildcards, Donovan Mitchell y Paul George. Tú tienes una teoría sobre el jugador de los Clippers, Sergio, pero a nivel de rendimiento, yo entiendo también que Chris Paul es el presi de la asociación de jugadores, pero a nivel de rendimiento me sorprende mucho. Creo que Donovan Mitchell debería acompañar a Damian Lillard, Paul George estar en el lugar de Zion y que las wildcards fuesen CP3 y el jugador de los Pelicans. A mí me ha sorprendido principalmente por lo que dices, es decir, Devin Booker merecía con todas las de la ley ser All-Star, porque yo creo que más no puede hacer asumiendo menos balón, porque asumiendo más balón ya hemos visto lo que es capaz de hacer y es excelente. Y de hecho yo lo tenía en mis predicciones de que podría ser el All-Star. Yo creo que es más como una especie de darle ese voto de confianza a Chris Paul, porque probablemente sea la última vez que pueda ser All-Star en lo que le resta de carrera. Y luego lo que comentas, que es que CP3 es al final el presidente de la asociación de jugadores, y ya sabemos que durante todos los All-Stars es la reunión anual entre NBA y sindicato. Por tanto, más en este año se tienen que reunir, tienen que debatir los puntos importantes de lo que resta de temporada en la siguiente offseason y cómo va a ser algo tan importante como es la negociación del CBA, del convenio colectivo, al cual ya se le está dando una prórroga que, si bien es posible, no debería ser tal, porque en caso de que las vengan mal dadas podemos ir directos a un lockout. Por tanto, yo creo que por ahí van los tiros de que la NBA quiere, o quizás los entrenadores han querido premiar eso con un poco de mirada más larga, y quieren cubrirse un poco las espaldas para tener a Chris Paul y hacerle jugar a cambio de que ya esté en la reunión del All-Star con Asociación de Jugadores y NBA. Sin más, yo creo que la distribución, lo que decías, es extraño. Yo tengo la teoría, lo que decías, de que Paul George no cae muy bien dentro del NBA y que, a pesar de que esté jugando muy bien, no es el mejor amigo del resto de la NBA por ciertas declaraciones. De hecho, también lo comentamos no sé si fue en el podcast, lo comenté con Juan analizando los jugadores que habían, los titulares. Trae Young en el voto de jugadores, por ejemplo, había caído hasta la 11ª posición, que es algo también, por ejemplo, que le ha ocurrido a Jimmy Butler en años anteriores, que en el voto de jugadores también ha caído. Por lo tanto, por ahí se van viendo un poco las tendencias de la liga, y no deja de ser curioso, ¿no? Pues ciertos casos de jugadores que caen más de lo que esperamos o que no están donde creemos. Todo se ha dicho. Al final, lo importante es estar en el All-Star, ser titular, si has entrado como wildcard, etcétera, tal. Eso luego no se va a acordar nadie. Sobre Chris Paul, sí que quiero añadir que es el tercer jugador de la historia de la liga en ser All-Star con 4 equipos diferentes. Los 2 anteriores, 2 leyendas como Moses Malone y Shaquille O'Neal. Vamos a comentar un poquito el este y nos metemos ya con el debate de lleno. En el este tenemos como los 2 primeros guards a James Harden, que pues estaba también en las quinielas para ser titular, le adelantó Kyrie Irving por el voto popular, y Jaylen Brown, con una gran temporada en los Boston Celtics. Luego, en el frontcourt, Jason Tatum, Julius Randle y, para mí, la gran sorpresa, Nikola Vucevic en el frontcourt, y ya luego como wildcards Zach LaVine y Ben Simmons. A mí lo del jugador de Orlando, Sergio, me lo tienen que explicar, porque a lo mejor Paul George cae muy mal y a lo mejor este tipo les cae muy bien en la liga, porque si no me cuesta entender mucho que entre aquí y que no entre como wildcard. A mí, cuando he visto lo de Vucevic esta mañana, me ha recordado al meme este en el que está en un grupo de soldados y de repente se ve entre medio un payaso. El payaso. Un payaso. O sea, me parece un poco de risa que esté... Bueno, no de risa, porque al final Vucevic está jugando muy bien, pero quiero decir, creo que podía estar tranquilamente ahí Bam Adebayo o, sin ir más lejos, Domantas Sabonis, que los Pacers se quedan sin un All-Star, siendo el último equipo con récord positivo. Pero bueno, ya volvemos a lo mismo.
a nivel de mercado, si lo piensas, Montenegro contra Lituania yo creo que es mucho más en clave publicitario Lituania que Montenegro para la NBA. Y quizás le han premiado a los entrenadores el hecho de que Orlando pues se ha quedado sin nadie, sin ningún jugador importante y es el único que los está manteniendo. Bueno, ahí ya entramos en cosas que desconocemos y es, pues bueno, cómo preparan los partidos contra Orlando, cómo de difícil puede ser cubrir al interior, y quizás ahí es lo que ha tenido más peso. O el mismo hecho de que probablemente sea la última vez que Vucevic pueda estar tenga la oportunidad de ser All-Star. Bueno, me parece un poco extraño que lo hayan elegido, pero son este tipo de cosas que suceden. Recuerdo no sé si fue 2018 o 2019, que fue Andre Drummond, puede ser, y fue algo bastante random. No, ahora mismo no me acuerdo. Me quiere sonar que Drummond fue 2018, a lo mejor. Sí. Creo que fue la última. Uh-huh. Pero sí, siempre hay alguno de estos, evidentemente, todos los años, ¿no? Tenemos algún caso de estos. Oye, te quiero preguntar, no lo teníamos en el guión, pero es algo que hemos comentado por línea interna. ¿Tú eres partidario de añadir más plazas en el All-Star? Porque siempre comentamos que hay más jugadores de talento All-Star que plazas. Las plantillas son de 15 jugadores, al All-Star van 12 por equipo. ¿Tú serías partidario de que en vez de ir 12 jugadores por conferencia fuesen 14? Nah, ni de broma, porque al final el All-Star es eso, son las mejores estrellas, y cuanto más lo amplías, menos sentido tiene y menos valor tiene ser All-Star. Si tú lo amplías a 20 jugadores, pues sí, vas a darles ese reconocimiento, pero claro, ¿qué valor tiene el reconocimiento? O sea, al final, casi 30 jugadores puedan ser All-Star, pues ya pierde todo el sentido. Aquí tienen que venir los mejores jugadores del mundo. Y si en este año se ha decidido que es Nikola Vucevic, pues es Nikola Vucevic. Y ya está. Y el año que viene, pues o te ganas el apoyo de la gente o lo haces mejor en pista. Pues ahí está el jugador de Orlando Magic, que siempre hay estadísticas de estas porque siempre se pueden encontrar aplicando filtros. Promedia más de 24 puntos, casi 12 rebotes y 48% en tiros de campo, 40 en triples, 84% en tiros libres. Está metiendo 2,5 triples por partido de 6,3 intentado, y a este paso, si mantiene las cifras, sería el primer jugador de la historia de la NBA con promedios de 20 puntos, 10 rebotes y más de un 40% en triples, intentando 5 por partido. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando añadimos el filtro del triple y del volumen del triple, pues claro, los jugadores suelen ser de la época actual porque es cuando se ha empezado a lanzar más de 3. Bien, ausencias notables. En el oeste ya hemos comentado el tema de Devin Booker. Yo también le tenía como fijo, pero además yo pensaba que el debate real era si iba a entrar Chris Paul o no. Es decir, yo pensaba que iban a ser Lillard Mitchell, los dos guards, y en las wildcards yo tenía a Devin Booker como uno de ellas, y en la otra estaba considerando, también tenía a Paul George metido en el frontcourt, no a Zion Williamson. Por lo tanto yo estaba considerando como acompañante de Devin Booker, quizá no tanto al propio Zion por el récord de los Pelicans, por sus problemas defensivos. Sí que le tenía como sustituto de Anthony Davis por la lesión, o sea que tenía a Zion como All-Star, pero debido a la lesión de Davis, y yo tenía por delante, por ejemplo, a Mike Conley o a DeMar DeRozan. De hecho, yo estaba mirando ahora lo que había hecho y tengo bastante muy similar a lo que planteas. Es que es un poco extraño. A ver, luego ya sabemos que probablemente Booker acabe entrando en el All-Star por la lesión de Anthony Davis. Sería lo más normal, y probablemente en el siguiente partido Booker se vaya a 50 puntos porque ya sabemos cómo funciona. Pero es un poco extraño, es que es un poco extraña la distribución porque al final los nombres son los que son, pero lo que hablabas antes, las wildcards, entra uno en posición de otro, sí. Sale uno para ir de wildcard, otro va de frontcourt. Un poco extraño. No sé muy bien cómo han ido los votos, no he llegado a mirar, pero creo que tú sí que lo tienes mucho más claro en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, han salido directamente las posiciones. Sería interesante saber cuáles serían los votos, pero entiendo que tampoco lo van a revelar a quién ha votado cada entrenador, que sería muy chulo verlo. Pero sí, yo creo que en el oeste el tema realmente es ese, ¿no? Que ha sorprendido que Chris Paul entrase directamente como guard, no como wildcard, porque la mayoría de gente, en esto nunca va a haber unanimidad o una hegemonía. Tenían a Devin Booker como uno de los claros wildcards por detrás de Lillard y de Mitchell, y el otro pues bien podía ser eso, Mike Conley como recompensa a Utah y tener a 3 All-Stars, un jugador que nunca lo ha sido en su carrera con los Grizzlies, uno de esos que siempre ha llevado la etiqueta de infravalorado, además haciendo una gran temporada en
en los Jazz y sobre todo de DeRozan, ¿no? Porque ya luego el resto, Fox, Shea, creo que se quedan ya un poquito por debajo por rachas un poquito más irregulares, récord del equipo, Brandon Ingram igual. Pero a mí sí que lo digo, ¿no? Me ha sorprendido mucho la presencia de Zion, que así lo digo. Para mí este año, yo entiendo que también a la NBA le interesa que acuda a este evento. Para mí Zion, de no ser por la lesión de Davis, no merecía ser All-Star. Pero claro, lo curioso es que le eligen los entrenadores. Es algo que me ha llamado bastante la atención. En el oeste hay menos debate, creo yo, ¿no? Al final está un poquito todo más reducido, está un poquito más claro. En el este es donde está la chicha, porque, bueno, hablamos de Vucevic, ya lo hemos comentado. Podía haber entrado en su lugar Sabonis, que ha sido el más comentado, evidentemente. De hecho, es el primer... es que este dato también es bastante poderoso. Está haciendo un temporadón Sabonis. Indiana está sin TJ Warren, sin Caris LeVert. Aguantan, aunque a lo mejor han caído un poquito. Miles Turner también está teniendo problemas. Pero es que ahora mismo esta temporada solo hay 3 jugadores promediando 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias con un 50% en tiros de campo. Son Jokic, Antetokounmpo y Sabonis. Y ahora mismo Sabonis es el único jugador de la historia de la NBA con promedios de 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias que no es All-Star. Yo no le tenía en la mía porque tenía a otros, por ejemplo, como Van Vliet. Pero yo creo que antes que meter a Vucevic, Sabonis tenía que estar por méritos. Y además porque cualquiera que haya visto este año a los Pacers se habrá dado cuenta de que no es el mismo Sabonis o es muy diferente al que habíamos visto el año pasado. Es decir, es un jugador con mucha más capacidad de crear juego para el resto. Pues bueno, al final Indiana tiene las limitaciones que tiene, más con las lesiones a las que se ha enfrentado, pues también tras la salida de Oladipo y la enfermedad de Levert. Pero a mí es que me ha sorprendido. Yo lo tenía en las quinielas en detrimento pues de otros, pero también podemos hablar de que Chris Middleton se ha quedado sin ser All-Star pese a hacer muy buena campaña y con unos Bucks que llevan varias semanas sin Ru Holiday, que al final pues bueno, eso sigue incidiendo en los resultados del equipo. De hecho perdieron 5 partidos seguidos, creo que fue la semana pasada o durante las 2 últimas semanas, pero en el este sí que a mí me da la sensación de que el nivel de jugadores en la conferencia este es muchísimo menor respecto al oeste, que puede sonar evidencia, pero tú ves a un Zach LaVine, ves a un Julius Randle que están jugando a un nivel el mejor de su carrera probablemente, pero a nivel de nombre a mí me pierde bastante en comparación con el oeste. Sí, que además son jugadores que sí, que los Knicks, oye, porque al final también el All-Star legitima la temporada de un equipo, y que los Knicks tengan un All-Star, el primero desde Kristaps Porzingis, pues oye, es algo muy grande para ellos. Randle sí que no va a ser un jugador All-NBA, por supuesto, pero es un reconocimiento enorme para Randle, para la temporada, para Thibodeau, va a ser un factor que aliente lo que están haciendo, pero no deja de ser un equipo que está con récord negativo. Es decir, Zach LaVine igual, los Bulls están en negativo. Boston, ahora mismo, 2 jugadores que sabíamos que iban a entrar, pero los 2 están en récord negativo y una temporada bastante mediocre de Boston Celtics. Yo en mi caso, claro, es que en el este había ahí una especie de grupo de jugadores como de segunda fila, por así decirlos, muy seguros, que podía entrar un poco cualquiera. Yo en mi caso sí que, por ejemplo, tenía a Ben Simmons, que tú y yo ahí coincidimos, pero hay mucha gente que le ha dejado fuera. Tenía también a Randle, Tatum Brown, por supuesto, Harden también. Zach LaVine yo sí que le tenía, pero ya digo, yo por ejemplo tenía a Fred VanVleet, porque Toronto ha mejorado mucho, es un equipo que está en tendencia al alza. De hecho, ahora mismo Toronto tiene mejor récord que Boston, que Knicks y que Bulls, y Fred VanVleet está en promedios de 20 puntos y 7 asistencias por partido con un 38% en triples. Entonces, claro, dices, joder, Indiana y Toronto no tienen ningún representante, Boston está por debajo y tiene 2 representantes. El este es complicadete. El este es muy complicado. Es decir, yo tenía, sin ir más lejos, tenía Harden, Brown y Tatum, creo que eran inamovibles de cualquier elección. Y luego sí que tenía Ben Simmons y Sabonis como frontcourt ambos, y luego como wildcards a LaVine y a Randle. Que al final, pues si quitas a Sabonis y metes a Vucevic es prácticamente lo que ha sucedido, pero es que Vucevic yo no lo consideraba, y yo lo que pensaba que iba a suceder es que estaríamos ahora mismo hablando de que Vucevic, pues bueno, merecía por números estar ahí, pero que claro, al final son uno de los peores equipos de la NBA, no tenía mucho sentido.
Es que Orlando Magic ahora mismo, mientras grabamos, récord de 13-19 decimosegundos del este. Solo tienen por detrás a Wizards, Cavaliers y Pistons. Bueno, Russell Westbrook, que rompe su racha de 6 All-Stars consecutivos, también es uno de los titulares que nos dejan estas selecciones. Y bueno, pues por comentar, como digo, en el este hay bastantes, un par de nombres más. Tenemos, por ejemplo, el caso de Trae Young, que ha habido también gente pues que evidentemente quería a Trae Young como All-Star. Yo sí que pienso que este año Trae, pese a lo estadístico, que como digo, podemos encontrar estadísticas para todo, y Trae Young es el primer jugador en 30 años que se queda fuera del All-Star con promedios de más de 25 puntos y más de 9 asistencias, yo personalmente sí que creo que la temporada de Atlanta y de Trae Young está siendo decepcionante. Ya hemos comentado aquí que tienen problemas. Yo en ningún momento, evidentemente estaba ahí al filo del All-Star, yo en ningún momento he considerado a Trae Young como más serio candidato. Se está hablando de él como un posible snap, pero yo considero más snap a Fred VanVleet que a Trae Young. Vamos, yo creo que sin ningún tipo de duda. Tampoco me voy a descubrir aquí como un gran fan de Trae Young, pero yo creo que incluso el año pasado no merecía haber sido titular. O sea, yo creo que estaba teniendo muy buena temporada, pero al final era el penúltimo equipo de la conferencia este. Y sí, bueno, es un jugador que es diferencial, que es sumamente bueno, pero que ahora mismo pues la temporada que está teniendo es inconsistente del mismo modo que son los Hawks, inconsistentes porque no están llegando a ningún punto en ningún sentido. Pueden, pues lo que llevamos hablando desde el principio de temporada, partidos a 140, 141 puntos con una defensa que hace aguas por todos lados. Así que a mí no me parece que esté haciendo temporada digna de All-Star, del mismo modo que el año pasado Paul George no lo estaba haciendo y no fue All-Star, y este año sí. Es decir, aquí es año tras año y hay cambios. Claro. Y depende bastante de las dinámicas. Se esperaba mucho de Trae Young y los Hawks y al final no sucede. Y los entrenadores y los fans responden en consecuencia. De hecho, esta noche, la madrugada del miércoles, ha ganado Cleveland a Atlanta con un mate de Lamar Stevens, jugador undrafted, en los últimos segundos, y la defensa de los Hawks en la última jugada. Trae Young prácticamente le deja pasar y nadie salta ni siquiera a oler la ayuda o a pararle. Es que es sangrante lo de los Hawks en defensa, y veremos porque John Collins está recibiendo mucho interés, cositas que ya hemos comentado por aquí. Para ir cerrando el tema del All-Star, sobre todo, ¿quién será el sustituto de Anthony Davis? Bueno, lo elige Adam Silver, el comisionado. Ya tuvo que elegir la pasada temporada, a última hora, por la lesión de Damian Lillard. La elección fue Devin Booker, y este año tendrá que elegir por Davis. Importante, no tiene por qué elegir a un jugador de frontcourt, pese a que Davis sea un jugador de frontcourt. Es decir, puede escoger a quien sea. Yo espero y confío que elija a Devin Booker. La verdad que ya no me fío de nada. Puede aparecer quizá Conley para recompensar a Utah, quizás DeMar DeRozan, que está haciendo una muy buena temporada de prácticamente 20 puntos y 7 asistencias por partido, en unos Spurs que no hacen ruido y un DeRozan que no tiene el brillo del pasado, pero también, si yo por ejemplo ayer comentábamos Leanne y yo que si Davis no iba, lo lógico era meter a Zion por impacto mediático, aquí yo también entiendo que a Adam Silver le interesa meter a Devin Booker, primero por reconocimiento y segundo porque de los tres es el jugador más mediático. Yo ahora que estamos ahí hablando y simplemente por llevarte un poco a la contraria, yo creo que igual mete a Mike Conley para recompensar un poco esos mercados pequeños, que igual luego no lo hace, pero por darle un poco de sentido, por recompensar a los mercados pequeños, a los equipos que hacen las cosas bien sin grandes focos. Y que, bueno, al final Mike Conley no creo que tenga otra oportunidad de ser All-Star nunca más. Y está en la mejor posición para hacerlo. Y sería muy triste que se retirase sin ese reconocimiento público. Del mismo modo que el año pasado lo fue Chris Paul por derecho propio, cuando probablemente Shai Gilgeous-Alexander lo mereciese más en ese momento. Que los que siguiesen el año pasado a los Thunder se acordarán de que Shai estaba a muy buen nivel cuando llegamos a febrero, y del mismo modo que Jason Tatum consiguió ser All-Star un poco por ese mes de enero-febrero del año pasado, que fue brutal, pero que Jaylen Brown estaba también a un nivel probablemente más alto que Tatum y mucho más consistente. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que aquí Conley lo puede merecer más porque Devin Booker va a ser un All-Star fijo en los próximos 10 años, probablemente 6 o 7 veces lo pueda llegar a ser si no tiene lesiones. Pero tanto el caso de Chris Paul como el de Mike Conley sí que son un poco más de cara a la galería.
Sí, ahí la verdad que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no descartaría, es decir, la gente está considerando ya que el reemplazo va a ser Devin Booker, pero ojo, porque Utah merece 3 All-Stars, es decir, y sería esa recompensa que tú dices, Conley no lo ha sido nunca, sí que veo más oscuro lo de DeRozan, que lo merece, pero como decimos, no hay plazas para todos. Y bueno, pues ya hemos comentado también nuestras apuestas, las cositas que se han fallado, por así decirlo, es pues lo que no esperábamos principalmente, ¿no? Sí que aquí somos Team Ben Simmons, ha habido mucha gente que no lo apoyaba. Entonces, bueno, Sergio, para todo aquel que nos esté escuchando y que diga, yo no quiero o no entiendo a Ben Simmons como All-Star, los dos aquí le teníamos en el frontcourt, ¿por qué Ben Simmons merece ser All-Star? Bueno, yo creo que por una cuestión de nivel defensivo. Es uno de los jugadores que ahora mismo está mejor y más posicionado para hacerse con el jugador defensivo del año, el mejor defensor. Basta, como decías, por línea interna, basta ver un partido de los Sixers con y sin Ben Simmons para darse cuenta lo importante que es. Y luego por una cuestión de que los Sixers son el primer equipo ahora mismo de la conferencia este. No tendría sentido que, sin ir más lejos, Phoenix tenga dos posibles All-Star con Booker y Chris Paul y el primer clasificado del este tuviese solamente a Joel Embiid. A mí me parecería un poco extraño, más allá de que pueda ser o no ser de los Sixers que yo creo que aquí no tiene nada que ver. Ben Simmons ahora mismo, pues bueno, en febrero está firmando probablemente sus mejores números de toda su carrera. Creo que está por encima de 22 puntos, más de 7, lo digo de memoria, más de 7 rebotes y más de 7 asistencias seguro. Y todo ello, pues bueno, por encima del 50% de tiros de campo. Son números de un jugador que es All-Star. Y también en una dinámica en la que los 2 últimos años ya ha sido All-Star. Por tanto, no hay razones para pensar que no merezca serlo. De hecho, hace poco le metió 42 puntos a Utah Jazz, bastante de ellas sobre Rudy Gobert. Es decir, sí que se le puede achacar a lo mejor, pues bueno, evidentemente nulo progreso con el tiro, en ocasiones a lo mejor falta de agresividad buscando la canasta, pero es un jugadorazo y además creo que es el típico que cuando le ves jugar ves que Filadelfia funciona mucho mejor con él en pista. Vamos a comentar, bueno, ya hemos hecho la parte de All-Star, tampoco había mucho que comentar más allá de los debates que todos conocemos. Bueno, sí que quiero hacer un hincapié. Tema Zion, para el que nos esté escuchando, yo he visto mucho comentario en Twitter de no, es que Zion Williamson tiene mejores números que Anthony Davis, incluso tendría que ser All-Star por delante de Anthony Davis. Parece que se nos olvida el impacto de Davis, que se ha ido. También es cierto que no está Schroeder y los Lakers se están desplomando en defensa. No es el único factor, por supuesto, pero sin hacer su mejor temporada, Davis merece estar ahí. También por lo que comentaba Sergio de si eres un equipo top élite de más de 60% de victorias, tienes que tener representación en el All-Star, pero sobre todo Zion, y además a mí me encanta este jugador. Hemos comentado que en los últimos 9 partidos prácticamente 29 puntos de promedio con casi un 70% en tiros de campo, que es un escándalo. Es un jugador que a día de hoy es un agujero defensivo, es decir, es un agujero defensivo y sus Pelicans están muy mal posicionados. Entonces, no es cuestión, no lo hago para matarle, pero que para el All-Star no solo hay que fijarse en el promedio de puntos, en los rebotes, etcétera, etcétera, sino en lo que está haciendo el jugador en los partidos. Y lo cierto es que en ataque da muchísimo, es un jugador diferencial, tiene que crecer todavía, creo que lo ponías tú en Twitter, que lleva 50, 60 partidos en la liga todavía, lleva muy poco, pero Zion a día de hoy tiene todavía bastantes carencias en su juego y la primera de ellas es la defensa. Bueno, yo no lo veo tan dramático desde el punto de vista defensivo, quiero decir. A ver, teniendo en cuenta que llevan menos de 55 partidos de carrera, no está tan mal. El problema es fundamentalmente que o los Pelicans en general, porque cuando un equipo va mal en defensa no es tanto por una cuestión de, o al menos yo lo veo así, no es tanto por una cuestión de esfuerzo individual, sino porque hay veces que los códigos defensivos no los tienen claros y los Pelicans llevan siendo un agujero en defensa pues las últimas 3-4 temporadas. Te diría que no han superado el puesto 15 en eficiencia defensiva. Pero lo extraño es que suceda con Stan Van Gundy, que tradicionalmente siempre se le ha atribuido ser un entrenador de corte muy defensivo. Es uno de los artífices de los Knicks de los 90 y los Magic de finales del 2000 eran top 5 de la liga en ese sentido. Así que yo creo que es más una cuestión de que poco a poco pues van construyéndose. Zion a mí poco a poco me va también convenciendo un poco como jugador, me va gustando un poco más cómo evoluciona, pero
yo creo que deberían, o al menos los Hornets, y los Hornets, bien, vamos bien. Los Pelicans deberían colocarle mucho más al 5 Sí. o con un interior que fuese mucho más móvil, porque no veo que tenga sentido jugar con Steven Adams. Sigo sin entender muy bien esa decisión de ficharle, porque tampoco entra en conflicto un poco con la posición que ocupa Brandon Ingram, porque si los dos juegan por fuera y Zion no tiene triple, se ahogan. Así que yo creo que deberían utilizarle mucho más como center y que ahí está la clave del éxito para Nueva Orleans. Luego, bueno, las decisiones de los Pelicans siempre son un poco extrañas en ese sentido. A mí la verdad que a nivel de juego hay bastantes cosas de estos Pelicans que no entiendo. Es cierto que el domingo ganan en el Sundays a los Celtics, un partido inverosímil porque van perdiendo de 24 al tercer cuarto y empiezan bien, pero luego es que en defensa se diluyen y eso que estaban sin Steven Adams. Pero lo cierto es que es un equipo que creo que carga demasiado el balón sobre Brandon Ingram. Le quitan mucho la bola a Eric Bledsoe y Lonzo Ball, que no son tiradores fiables, pese a que ahora Lonzo está tirando mejor. Sí que creo que interesa darle balón a Zion para desarrollarle a nivel de playmaker, pero joder, Brandon Ingram creo que es como generador no es el tipo más brillante y no hablamos de un jugador de 20 años. Entonces, a mí por ahí me chirría un poco más la estrategia, igual lo de Steven Adams. Por ejemplo, en el último cuarto, Zion tenía una barbaridad de espacio porque le pusieron a Nicolo Melli y ahí hizo un daño brutal durante el último cuarto y la prórroga. Y eso que el italiano sale, se tira un triple, lo falla, se tira al siguiente, lo mete, pero es que termina el partido con 1 de 7 en triples Nicolo Melli jugando 12 minutos, ¿no? Porque no juega más. Pero claro, ya simplemente el hecho de tener, y tampoco es que en defensa Melli hiciese un papelón, entonces tenía un jugador al lado que será uno de los 4 o 5 abiertos peores de la NBA y ya no se notó la diferencia a favor de los Pelicans por ese espacio que tenía Zion. Si tiene a un tipo que pueda hacer eso, siendo un jugador mucho más interesante, es que sería una maravilla. A mí me pegaría mucho, por ejemplo, con Chris Boucher, que es cierto que es un jugador más finito, más 5, pero sería interesante porque sí que es un tirador fiable y desde luego un gran corregidor con sus tapones. Vamos a meternos con las secciones estas semanales que empezamos la semana pasada de comentar un par de noticias y comentar un par de detalles. La primera noticia que traemos es tema de cortes en Brooklyn Nets, que han anunciado, encima esto ha salido justo la noche del All-Star, va a quedar bastante tapado, han cortado a los 3 últimos fichajes, Noah Vonleh, Iman Shumpert y Andre Robertson. Alguno de vosotros pensará, pero si no les he visto jugar, y tenéis razón, porque Noah Vonleh ha jugado 4 partidos y lo máximo que ha jugado han sido 4 minutos, Iman Shumpert ha jugado un partido y lo máximo no, el partido que ha jugado 6 minutos, y Andre Robertson sí que ha tenido 2 partidos, uno de ellos con 18 minutos contra los Kings, 0 de 2 en triples, ahí sabemos lo que es Robertson, pero hizo un buen trabajo defensivo. Shumpert y Robertson, eso sí, vuelven con contratos de 10 días, el equipo ahora mismo tiene 12 jugadores y han firmado a Tyler Cook, que viene a hacer un papel muy bueno en la burbuja de la G-League, que también es un pivot bajito, 203, con potencia, versátil, que viene pues para probar, ¿no? Pero, lo dicho, los Nets tienen 12 jugadores más estos 3 fichajes de por 10 días, veremos si alguno se queda o no, y todavía tienen esa excepción salarial por la lesión de Dinwiddie de 5,7 millones. El asunto es que esa fecha del 25 de marzo se va acercando y los Nets, aunque creo que van mejorando en defensa a nivel colectivo, siguen necesitando realizar ese movimiento y tienen todavía por gastar, como digo, esos 5,7 millones de la lesión de Dinwiddie. Claro, y después de haberse desprendido de Norvel Pell, que pasó sin pena ni gloria por los Nets cuando parecía ser, pues bueno, un jugador útil para cubrir esa posición de Claxton. Un poco extraño los movimientos que está haciendo Brooklyn. Yo creo que está probando un poco a ver cómo va el mercado, o no sé muy bien qué agencias llevan estos jugadores en concreto, pero no descuides que también tendrá que ver con algo de satisfacer a algún que otro agente para tratar de conseguir algún otro mejor de cara en el mercado de buyouts. Pero si se empiezan a fijar en la G-League, yo creo que mal vamos si quieren ganar la NBA, la verdad. Pues no puedes pretender conseguir un backup center en la liga de desarrollo y que sea, pues bueno, Chris Boucher. Es que las cosas no van así. Así claro. Que lo de Andre Robertson me parece normal. Iman Shumpert sigo pensando que no tiene mucho sentido en estos Nets. Y lo de Andre Robertson, pues bueno, por intentarlo no perdían nada. Les ha salido mal. Bueno, ahí es una apuesta que si les llega a salir bien, como puede ser Tyler Johnson, pues bueno, ahí tendría algo más de sentido.
Les está funcionando muy bien Bruce Brown, que llegó desde Detroit Pistons, un jugador que, claro, la pasada temporada para el gran público era un desconocido porque estaba en los Pistons. Esta temporada en los Nets cada vez ganando más importancia. De hecho, viene de anotar 29 puntos, su máximo de carrera. Un tipo muy enérgico, muy interesante y que está jugando con mucha confianza. Vamos a ver durante los próximos días bastantes noticias de cortes de jugadores porque llegan ahora los límites estos de garantizar los contratos, que es lo que pasaba precisamente con Bonlé, con Sampert y con Robertson. Por ejemplo, los Suns han cortado a Damian Jones, lo digo principalmente por si algún equipo o algún aficionado piensa, oye, pues ahí hay un pivot grande que puede tal. No, Damian Jones no sirve para la NBA. Es decir, a mí lo que me ha sorprendido es que los Suns le fichasen. El año pasado, lo poco que le vi, me pareció un jugador bastante limitado y este año duró muy poco en la rotación de Phoenix. Luego ya, bueno, sí duró poco, que hasta los Suns repescaron a Frank Kaminsky para darle los minutos de Jones. La verdad que este tipo yo creo que no sirve para la liga, se queda bastante limitado pese al cuerpo que tiene y lo que te pueda decir con ese tamaño. Así que Lakers, Nets, equipos que están ahí pendientes, Damian Jones no interesa. Un jugador, por ejemplo, también que tienen que garantizar su contrato, y entiendo que lo van a garantizar, es el de Billy Hernán Gómez. Así que durante los próximos días iremos viendo noticias. Y esto me ha recordado un tuit que enviaste también el otro día por línea interna, de que a lo mejor los Lakers estaban interesados en Hassan Whiteside. Sí, lo vi que salía en Twitter de que estaban pendientes a ver lo que se dice, monitorizando la situación, que es como un eufemismo para ver, tantear el terreno de cara a los traspasos. Aunque yo creo que lo de Whiteside, viendo cómo está el mercado y cómo están los Kings, igual acaba en un buyout tranquilamente y puede firmar con ellos. Yo creo que tampoco es la solución a sus problemas y probablemente un dolor para cualquiera que se ponga a ver a los Lakers, porque imagínate un spacing, Montrezl Harrell, Whiteside, Kyle Kuzma. Horrible. Y añade quien quieras de base y escolta. También es cierto que los Lakers, yo por ejemplo, a Mark no le estoy viendo tan mal como pensaba que iba a estar. Creo que evidentemente, pues si no está Anthony Davis es que se desploma todo. LeBron no está yendo a las ayudas, creo que lleva unas cuantas semanas bastante más pasivo respecto al inicio de temporada. Harrell es un tipo que de repente hace una ayuda y de repente en la siguiente no. Pero Mark es que hay veces que no llega y hay situaciones a las que no llega. Y Bradley Beal, por ejemplo, creo que lo supo explotar muy bien en la derrota de los Lakers contra Washington. En el último cuarto al final le atacaba, luego hacía un pasito para atrás y ahí Mark ya no llegaba a ese cambio de pie. Bueno, pues a cosas donde ya no llegan sus piernas, pero creo que Mark en otras situaciones sí que llegó muy bien y protegió muy bien. Ahora sí que parece muy claro que Pelinka está ahí pendiente de movimientos para intentar reforzar el roster. Así que veremos, porque recordamos, estamos a 24 es hoy, sí, 25 de marzo límite, es decir, queda un mes para ese límite de traspasos. Y la segunda noticia que traemos es sobre Jrue Holiday, que, lo decía antes Sergio, le han echado mucho de menos los Bucks cuando no ha estado, y eso que sus números no son impresionantes. Es un jugador que está promediando esta temporada 16,4 puntos, 5,4 asistencias y 4,8 asistencias con un 39% en triples. Pero claro, luego ves jugar a los Bucks y te das cuenta que dependen absolutamente de lo que hagan Holiday, Middleton y Giannis, incluso Bobby Portis, que les está funcionando muy bien desde el banquillo, y Bryn Forbes, que cuando mete los triples, pues muy bien, y cuando no, pues fatal. El caso es que Holiday el viernes ya será elegible para renovación. Él tiene una opción de jugador por 26 millones para la próxima temporada y, Sergio, le pueden ofrecer 4 años por 134,9 millones a Holiday. No descartaría que nos encontremos el sábado o domingo con Holiday renovado en Milwaukee. A ver, yo si estuviese en la piel del general manager de los Bucks, yo no lo haría. O sea, es decir, estarías comprometiendo 33 millones anuales a 4 temporadas en un jugador muy propenso a lesionarse, que en este año no se ha lesionado hasta ahora. O sea, su entrada en el protocolo es circunstancial. Pero que ya, vamos, lo voy a mirar ahora, pero creo que ya está entrada en la treintena Jrue Holiday. Y sí, cumple 31 en claro, junio. o sea, aunque ahora los primes y eso pues son más diferentes que hace unos años, estarías afirmándole hasta los 35 años 33 millones. Y hemos visto lo que sucede con jugadores como John Wall, como Russell Westbrook, Chris Paul, que si bien no son ni lejos ni de lejos el mismo perfil, a mí me parece una renovación demasiado alta. Yo creo que lo lógico sería
que optase a unos 15-17 millones y un contrato que fuese más flexible. Yo entiendo que el jugador obviamente va a intentar conseguir la mayor cantidad de dinero, pero me parecería un poco extraño. Claro, aquí entra el punto. Yo creo que él va a intentar renovar, primero porque al final Milwaukee es un equipo competitivo, tiene encerrado a Giannis, eso al final te garantiza varios años de ser un equipo que va a estar en la boca de todos y que va a buscar el anillo. Además, Holiday es un tipo muy familiar, le gusta mantenerse en el mismo sitio. Él podría haber salido antes de los Pelicans, pero tampoco tenía prisa, estaba cómodo y no quería forzar la situación. Y en Milwaukee estaban ya todos encantados con él, según llega. Entonces, es un tipo que sienta muy bien a un equipo, que sienta muy bien a un vestuario. Me ocurre un poco como con Middleton, al nivel de decir, se me quedan los dos cortitos como estrellas al lado de Giannis. Vamos, si le firman 135 millones por 4 años, es para hacérselo mirar. Pero ojo también porque Wisconsin es un mercado pequeño y ahí, hombre, si le firman todo esto es una locura. Pero yo creo que no creo que le vayan a firmar a 15. Yo tengo la sensación de que Holiday, si firma, se va a ir tranquilamente a 20 kilos, un poquito más el año. Tengo esa sensación. Sí, tampoco. O sea, he dicho 15 y 17 porque igual 20 es que a mí me sigue pareciendo un salario muy alto. Sí, a mí también. Es decir, sí. Es lo mismo prácticamente que le dieron a Brook López y este año... Pues Brook López a mí me está costando bastante verlo porque creo que es lo que les está faltando para dar ese siguiente paso. Y no sé quién se lo leía, no sé si era Javi Pesquera en Twitter, que los Bucks tendrían que ya centrarse única y exclusivamente en poner a Giannis de 5 y encontrar una salida para Brook López y, bueno, darle esos minutos de Brook López a Bobby Portis, que sorprendentemente lo está haciendo bastante bien dentro del contexto que es un pivot suplente. Sí, es que al final en Milwaukee lo vimos con Marvin Williams. Es que Marvin Williams les vino muy bien porque al final era un veterano que salía, repartía un par de palos en defensa, sabía posicionarse bien y metía los triples desde las esquinas. Ya está. Un poco como lo que fue Markieff Morris para los Lakers, ¿no? Entonces, creo que necesitan ese tipo de jugadores y lo de mover a Giannis al 5 ya es obligatorio. Precisamente estaba pensando en esa renovación de Brook López, que ya cuando se la ofrecieron dije, es bastante dinero y bastantes años para un tipo de esa edad. Entonces, vamos a ver hasta qué punto influye en las negociaciones con Holiday, que las habrá, el tema del mercado pequeño. Pero lo dicho, no descartemos encontrarnos este fin de semana con renovación de Jrue Holiday en los en los Pelicans, en los Milwaukee Bucks. Y para terminar, la segunda sección, lo mejor y lo peor de la semana. ¿Te quieres arrancar, Sergio? ¿Me arranco? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo puedo empezar con lo positivo y es, vuelvo a repetirme, vuelvo a mencionar a Zion Williamson porque los números que está haciendo y el rendimiento que está teniendo especialmente en este mes de febrero, es más que notorio. Está prácticamente promediando 27 puntos, casi 6 rebotes y 4 asistencias, con un 66% de acierto en tiros de campo, que son todos, o 95%, todos tiros de 2, pero que al final, pues un jugador que no ha llegado a 82 partidos en su carrera, pues ya es más que destacable. Y todo ello con unos Pelicans que ya están, o al menos en este mes, ya van 6-6. Empezaron el mes con 5 victorias en 9 partidos y ahora han bajado un poco el rendimiento, pero Zion está siendo la principal razón por la que los Pelicans están jugando también y consiguiendo resultados. Y un poco también relacionado con tu nota positiva, porque Villan Gómez está siendo una de las claves en ese renacimiento de los Pelicans. Así es, yo traigo como nota positiva Billy, lo decías, que, bueno, pues también es cierto que yo creo que siempre ha habido bastante hate, ¿no? Con Billy, sobre todo con el tema de su entrega defensiva. Es cierto que también muchas veces se lo ha ganado a pulso, pero durante durante las primeras semanas solo participó en 3 partidos para los Pelicans, jugando los minutos de la basura. En la ocasión que más tuvo fue en una derrota contra Phoenix por 25 puntos, que jugó 7 minutos, es decir, no estaba jugando Billy. Y de repente llega la lesión de Steven Adams, que está teniendo bastantes problemas físicos y está jugando no tantos minutos como esperaban en Pelicans, porque lo dicho, está bastante cascadete Steven. Y bueno, pues Billy entró en la rotación. El primer día fue suplente contra los Sacramento Kings. Jackson Hayes salió de titular. Ese día hizo un doble-doble, 13 puntos, 11 rebotes.
le gustó mucho su actuación a Stan Van Gundy y desde entonces pues ya le ha dejado como segundo pívot, relegando a Jackson Hayes en minutos, que es una de las apuestas jóvenes de la franquicia, e incluso siendo titular en los 2 últimos partidos contra Phoenix y contra Boston, cuando no estuvo Steven Adams. Y lo cierto es que Billy está ofreciendo, creo que, el mejor nivel de su carrera, ya no solo a nivel numérico, sino está muy pendiente del rebote ofensivo, está, creo que, mucho más concentrado en defensa. Bueno, pues evidentemente no es un jugador perfecto, pero creo que está labrándose su huequito y pues demostrando que puede tener un papel como segundo pívot en la NBA. Y en los últimos 12 partidos está promediando 8,2 puntos, 8,5 rebotes, más de una asistencia y un 52% en tiros de campo en 21,3 minutos. Es cierto que el banquillo de los Pelicans es bastante flojete, Sergio, pero es que fuera del quinteto titular y quitando a Josh Hart, que es el sexto hombre de este equipo, ahora con la reducción de minutos para JJ Redick, en este tramo de partidos, Billy Hernán Gómez es el segundo jugador del banquillo de Pelicans con más minutos. Es que no está jugando nada mal, o sea, no es porque seamos los dos españoles, pero la realidad es que Billy está siendo, no voy a decir diferencial, porque al final es muy complicado marcar la diferencia en la NBA, pero sí muy importante dentro de estos Pelicans, y creo que merece su pequeño momento de remarcar que lo está haciendo bien, Sí. y es justo hacerlo cuando otras veces hemos dicho que, pues especialmente los Hornets, no estaba al nivel mínimo para poder saltar a pista, y ahora pues o bien Van Gundy le ha dado esa confianza o le han dado el encaje que era preciso, sin necesidad de ir al poste todas las veces, jugando muy bien al bloqueo directo y aportando en cosas muy concretas y fundamentales como es el bloqueo, el rebote ofensivo y defensivo. Está muy contento Van Gundy con la entrega de Billy, que además se le ve. Yo nunca he visto a Billy tirarse a por balones o dejarse la piel como lo está haciendo en esta etapa. Quizás en Charlotte a veces transmitía la sensación de que cuando salía a veces salía con más desgana o desmotivado por la falta de minutos o por lo que fuese, pero aquí en los Pelicans se le ve bastante más peleón y eso es una buena noticia, porque además creo que con Billy se nota mucho que cuando está concentrado, creo que también se vio con España en el Mundial, producen ambos tableros, lo dicho, sin ser un jugador tremendamente diferencial, pero un jugador productivo, y si eres un pívot productivo, pues oye, se nota si aportas en esas cositas básicas, y Billy pues lo está haciendo, así que hay que dar ese punto positivo para él, que se lo está ganando y le van a garantizar el contrato. ¿Qué has traído como punto negativo? Porque yo luego le voy a pegar un palito a LeBron y los Lakers. Yo como punto negativo he traído a Jimmy Butler, porque ya no es una cuestión solo de las últimas semanas, sino que a lo largo de toda la temporada el jugador de Miami Heat pues está muy lejos de su nivel habitual. Sí que es cierto que probablemente haya pasado el COVID, creo que no se ha oficializado, pero estuvo dentro del protocolo sanitario, por tanto ahí ya te deja intuir un poco que ya solamente con el hecho de estar fuera de dinámica afecta al rendimiento. Pero más allá de eso, Jimmy Butler está firmando probablemente los peores números individuales de toda su carrera. Está en un 43% en tiros de campo, un 16% en triples, ha reducido prácticamente a la mínima expresión el lanzamiento exterior. Está lanzando 1,3 por partido respecto a los 2,1 del año pasado y los 3 del año en Filadelfia. Pero es que su rendimiento está muy por debajo de lo que podíamos esperar, incluso con el mismo volumen de lanzamientos. Y preocupa un poco porque Miami al final pues ya hemos visto de lo que ha sido capaz en la burbuja, ha sido capaz de meterse en las finales de NBA cuando prácticamente nadie lo esperaba, y ahora mismo está muy lejos de lo que de la sensación que nos dejó en octubre pasado, en contraposición a lo que es un Bam Adebayo que va al alza. Yo no sé ahí hasta qué punto está afectando a su rendimiento que Goran Dragic no esté, que Tyler Herro todavía esté encontrándose y que Duncan Robinson pues vaya dando un poco de tumbos. Unos días mete 22 y al día siguiente apenas aporta 10 puntos. Yo creo que todo eso influye en unos Miami Heat que poco a poco van mejorando, pero que están muy lejos de lo que esperábamos a principios de temporada. Lo de Duncan Robinson seguro que es estrategia de Pat Riley para poder renovarle a la baja y la próxima temporada ya vuelve otra vez a los caudales de la pasada. Pues oye, también Lakers, que también están al tran-tran, sobre todo lo estaba Anthony Davis. Al final hablamos de los dos equipos que venían de jugar las finales y de tener la off-season más corta de la historia del deporte, o sea que eso también al final es un factor a considerar.
Yo precisamente vengo a pegarle ese palito a los Lakers, porque es cierto que ahora están perdiendo partidos, están ya no solo sin Davis, sino sin Schroeder, que es el jugador encargado de defender a los bases rivales, es el jugador encargado de descargar a LeBron y de darle ese punto de electricidad y de anarquía al ataque de los Lakers. Se está notando mucho que ahora vuelven a depender mucho de LeBron, y que si no es LeBron el que maneja, es Alex Caruso, y la plantilla que tienen ahora mismo no sé ni si daría para meterse en playoffs sin Davis y sin Schroeder. Desde luego es un equipo muy limitado, evidentemente, si quitas a estas dos piezas. El asunto es que los Lakers, pues no están finos. Ya la pasada temporada tuvieron problemas con el triple, y lo cierto es que empezaron muy bien el año. Porque mantenían la línea de no tirar tanto. No era un equipo el año pasado que tirase mucho. Eran, la muestra que primero que comento es hasta el 31 de enero. Estaban en esos primeros 21 partidos de temporada, que hacen un 15-6, siendo el 25º equipo de la liga en intento de triples por cada 100 posesiones, pero estaban en un magnífico 38,4% de acierto, es decir, el séptimo mejor equipo en porcentaje de triples. Si eso lo unimos a su defensa, LeBron, Davis, pues ya si los Lakers tiran bien de 3, apaga y vámonos, que el año pasado en playoffs no lo hicieron, ganaron siendo el primer equipo en tranquilamente 10 años, además lo comentamos en un podcast, que no tenía el triple como un arma certera. Tiraban, no renunciaban al triple, pero no tenían un gran acierto. Pues bien, LeBron James estaba siendo gran protagonista de ese aspecto. Hasta el 31 de enero, en esos 21 partidos, estaba lanzando 6,8 triples por partido con un 41,3%. De hecho, estábamos hablando de la mejor versión tiradora de LeBron James de toda su carrera, pero ha sido llegar febrero y se han desactivado los Lakers. Por el motivo que sea, siguen manteniendo sus volúmenes de tiros. Ahora mismo son, en esta racha, 26º, es decir, mantienen su volumen de intentos, pero es que se han desplomado de forma absoluta en acierto, y en febrero son el peor equipo de la NBA en acierto en triples, 29,8% por detrás de Cleveland Cavaliers y de Houston Rockets. Y ahí acompaña también LeBron James, que en los 11 partidos disputados en el mes de febrero, 6,7 triples intentados por partido, 24,3% de acierto para LeBron. Bueno, lo de LeBron, el otro día además vi el número en Twitter. Creo que tiene más que ver con lo que estabas comentando de la ausencia de Anthony Davis, pero también con una cuestión, y que sirve para poner en valor lo complicado de lo que hacen tanto jugadores como Stephen Curry, como Trae Young, como Damian Lillard, de lo que es lanzar sobre botes, lanzar triples sobre bote, porque fundamentalmente los triples de LeBron James hasta el momento, hasta la lesión de Anthony Davis podían haber venido tras una circulación de balón o tras una situación de mucha más relajación ofensiva, pero cuando tienes que lanzar tiro en tensión, que es lo que se llama cuando tiras sobre bote, es mucho más complicado, y se vio en la prórroga del último partido que LeBron mete un tablerazo descomunal, que es por eso fundamentalmente, es que es muy complicado lanzar sobre bote, y hay que ponerlo en valor cuando se analiza los registros de otros jugadores, pero también cuando se hace para mal. Y creo que aquí LeBron, pues bueno, nunca ha sido un gran tirador de tres, ha sido un jugador bastante en la media, y ahora, pues bueno, entrando en lo raro era que estuviese en el 43%, que era con lo que había comenzado la temporada. Ni tanto como al principio, ni tampoco como ahora, le tendríamos que decir a LeBron, que no está fino, pero también sabemos que LeBron descansa sobre la pista. Él no descansa, no se pierde partidos, pero como decía antes, se le ve más desactivado en defensa. Ya sabemos que a él le gusta ese descanso activo, ¿no? Sobre el parqué. Veremos, porque yo creo que él siempre pues ha sido un tipo muy inteligente, evidentemente. Por ejemplo, él después de las finales que juega Cleveland sin Kyrie Irving, él ya dice, pues bueno, como que ahí ya sabía que era el final, ¿no? Y ahí también LeBron en defensa se los toca a dos manos, hablando en claras. Yo creo que ahora él incluso también, sin Schroeder y sin Davis, en defensa se está aplicando menos, se está reservando después de la caña que se estaba metiendo. Así que bueno, con esto queda un programa muy completito en el que hemos hablado del All-Star, de esos suplentes. Hemos hablado también, bueno, pues las secciones que estamos haciendo, y solo espero que cuando grabemos el próximo, mi querido Devin Booker sea All-Star. Así que hasta entonces, si nos estáis escuchando en YouTube, ya sabéis, suscribiros y esas cositas que nos vienen muy bien. Y hasta entonces, nos vemos en el próximo episodio.